buenas tardes. Me da mucho gusto nuevamente que nos acompañen en otro programa de Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida como siempre y el gusto de recibirlos en nuestro programa Acontecer Médico. Tu programa donde también vas a aprender temas de salud de diferentes áreas como lo hemos estado tratando a lo largo de todo este tiempo. Esta tarde con un tema muy importante que pareciera que no es tan importante, pero después de que sigan la secuencia de este programa van a ver qué importante es en nuestras vidas y que probablemente no le hemos dado la debida importancia. Todos necesitamos y esperamos diariamente el tener un sueño reparador. Tenemos nuestro día de trabajo y al final lo que queremos es dormir, descansar y tener un sueño reparador tal cual. Que al otro día nos sintamos con energía y que obviamente el dormir nos permita que al otro día nos sintamos nuevamente con esos bríos. Por otro lado, los trastornos de sueño actualmente se están presentando cada vez más frecuentes. Por lo tanto, el hecho de tener un sueño reparador ya no está siendo tan fácil ni tan frecuente, ya que de hecho se habla que actualmente a nivel mundial la tercera parte de la población mundial padece trastornos del sueño. Yo creo que aquí en México estamos con ese gran problema también y no dormir o no tener un sueño con calidad definitivamente va a afectar nuestra salud. ¿Cómo? Bueno, pues esta tarde nuevamente tenemos a este gran especialista que es el doctor Jorge Acedo Crayem, a quien le doy la más cordial bienvenida, especialista en trastornos del sueño. Doctor, pues nuevamente muy buenas tardes, me da mucho gusto que sigamos hablando sobre este tema que muy poco se habla en un medio de comunicación y sobre todo con un profesional en esta área como lo eres tú. Te agradezco mucho, Ricardo. Más bien, el placer es para mí tenerte nuevamente aquí en Grupo Respira e invitar al público a que nos conozca, porque tal como tú lo dices, para mí es una inquietud enorme poder expresar y dar a conocer las implicaciones tan grandes que tienen los trastornos del sueño. Totalmente. Y bueno, pues el tema de hoy que es dormir saludablemente y con calidad de sueño, que eso yo creo que es importante porque una cosa es dormir bien y otra cosa es tener la calidad de sueño. Claro. Entonces, de alguna forma, hay una parte que a mí me llamó mucho la atención desde la primera vez que platicábamos y es algo que de veras es cierto, ¿no? La persona que ronca o el famoso ronquido que siempre ha sido sinónimo de que está durmiendo esa persona tan plácidamente y tan a profundidad que bueno, estabas roncando, ¿no? Eso es clásico. Y sin embargo, pues es una percepción errónea. Platícanos, doctor, y platícanos a nuestro teleauditorio, ¿por qué hemos caído en ese error? ¿Cómo no? Definitivamente, Ricardo, el público me dará la razón, el roncar pues es un síntoma muy común. La prevalencia en el hombre es del 40% y en la mujer más o menos del 24%, pero a medida que vamos creciendo, este porcentaje va aumentando. Quiero también aclarar que el roncar no es privativo solo de los adultos, sino también de los niños. Y este puede ser un síntoma cardinal de un trastorno más grave del que tocaremos más adelante, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Por tanto, el definir el ronquido es como aquel sonido que se genera en las vías respiratorias altas por la vibración de ciertas estructuras, principalmente el velo del paladar. Correcto. Y se ven comprometidas tres áreas, lo que es la nasofaringe, la faringe y la hipofaringe. El ronquido, como tal, se divide en leve, moderado o grave, dependiendo de su intensidad y dependiendo también dónde se origina. Si se origina en nariz, pues será nasal, oral o oronasal. Correcto. Pero siempre el ronquido debe ser investigado. Todo médico, en su consulta externa, debe siempre preguntar al paciente si ronca. Un síntoma que puede ser tan habitual, pues en el fondo puede esconder un trastorno grave. Claro, por supuesto. El origen del ronquido no tiene que ser simplemente porque normalmente se hacen suposiciones. Seguramente tengo el tabique desviado, seguramente esto, seguramente el otro. El punto es dar primeramente el por qué hay esa situación anatómica o fisiológicamente hablando, en el sentido de que puede ser resequedad, puede ser tal cual el tabique desviado y que de alguna forma ese sería como que el primer punto como para poder romper con ese paradigma de que el ronquido es normal. O sea, definitivamente es anormal y eso hay que combatirlo. Pareciera que también el ronquido lo único que hace es molestar al compañero, ya que el que ronca normalmente, pues no, aparentemente dice, no, tú no tienes problema, tú estuviste roncando. Bronca para mí que no me dejaste dormir con tus ruidos, ¿no? Pero en realidad, quien se está afectando a la salud principalmente es quien ronca. ¿Pero por qué, doctor? Fíjate que, tal como tú lo mencionas, es precisamente el compañero de cama el que realmente es el mejor informante. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque quienes roncamos
Aceptamos en ocasiones que lo hacemos, pero nunca somos capaces de definir la intensidad del ronquido, qué propicia el ronquido, si hay alguna posición en particular, y nuestro compañero o compañera de cama es quien nos dice, oye, estuviste roncando demasiado, es más, dejaste de respirar en momentos, o cuando te acuestas en determinada posición, roncas más. O me he percatado que cuando consumes alcohol o tienes comidas abundantes, definitivamente roncas más. Ya no digamos aún algo que es tan aceptado por todos nosotros, que es el sobrepeso. Sí, por cierto. Una vez que aumenta el peso empieza a incrementarse, el ronquido va en la misma proporción. De ahí que, como lo trataremos, el sobrepeso es un factor determinante o desencadenante de ronquido. Claro. Ahora, al ser un signo de alarma o de alerta el ronquido, entonces sí, podríamos decir que ese sería el punto hasta cierto punto más sencillo, un síntoma, un signo más sencillamente de corroborar de que hay un trastorno del sueño, aún sin que se percate quien ronca, que realmente no está teniendo esa calidad de sueño, ese famoso sueño reparador. El punto de nada más pensar que se pueda quitarlo del ronquido, creo que va a ser una parte muy importante de que podamos nosotros, y sobre todo tú, doctor, pues crear conciencia en las personas de que tenemos que cambiar todos estos paradigmas, romperlos y obviamente darle la importancia de vida a lo que hemos estado hablando, que los trastornos del sueño enferman, que era un poco lo que yo decía al principio. Ahora, la primera parte en ese sentido es, bueno, el compañero va a haber broncas, va a haber hasta divorcios o separaciones, o empieza ya a enfriarse esa relación, inclusive pues muchas veces es hasta que ya se separan de cuartos para que puedan descansar perfectamente. Curiosamente son las acciones que normalmente se toman. ¿Por qué no entonces venir aquí contigo y que se hagan un chequeo y que de alguna forma saber antes de que tengan una bronca que a lo mejor se puede solucionar y que no afecte pues su vida conyugal, ¿no? Claro, es que honestamente es muy desagradable tener que convivir con alguien que ronca. Cierto. La verdad es que lo soportamos, pero sí, nunca llega a ser agradable. Ahora, el origen del ronquido siempre va a ser un problema obstructivo o una flacidez o colapso de la vía respiratoria. Habrá que entonces investigar a través de una interconsulta con el otorrino cómo está el tabique, si nuestros cornetes están grandes, si existe alguna úvula o campanita demasiado elongada, o la lengua es demasiado gruesa o gorda en la parte posterior. Todo esto influye en el ronquido. De ahí que cuando ronquemos vamos a estar inexorablemente teniendo fragmentación del sueño. ¿Por qué? Porque es una, digamos, mini obstrucción que debe atenderse. Claro, y bueno, enseguida estaremos viendo las consecuencias que cada vez van a ser más graves y que de alguna forma ya pasa o rebasa nada más el hecho de no dejar dormir al compañero, sino entonces ver que el ronquido está empezando a afectar a todo lo que es el sistema y los órganos de esa persona. ¿Cómo? Bueno, de regreso del corte vamos a hablar sobre de esto y les anticipo que si ustedes roncan o saben que su pareja ronca o alguien ronca de más o muchísimo, que tienen 50% de descuento aquí con el doctor Jorge Acedo Crayen en Grupo Respira para que les hagan una valoración y de alguna forma derivarlos sea con el otorrino o por si hay alguna otra causa que vemos más adelante, entonces ya tomen la decisión adecuada. Entonces 50% de descuento, vamos al corte y regresamos. En Club Atlas Chapalita te ofrecemos las mejores actividades deportivas y recreativas para toda tu familia. Contamos con instalaciones de primer nivel, canchas de tenis, alberca olímpica y albercas recreativas climatizadas, canchas de fútbol, gimnasio y más. En Club Atlas Chapalita, tus eventos sociales serán espectaculares, ya que contamos con salones y áreas específicas. En Club Atlas Chapalita disfrutarás de un ambiente de bienestar y seguridad para tus seres queridos. Adquiere hoy tu membresía. En Club Atlas Chapalita tenemos para ti los mejores planes de financiamiento del mercado. Club Atlas Chapalita, rumbo al centenario, abre sus puertas a nuevas familias. Llámanos, teléfono 1002-1717, extensión 2161, celular 3331-06-6120, www.chapalita.atlas.com.mx.
El ronquido es un sonido que se presenta durante el sueño, principalmente en la inspiración. Es una vibración generada en la vía aérea superior que puede ser bucal, nasal o buconasal y estar asociada a apneas o a hipoapneas. Existe la idea generalizada de que roncar es sinónimo de sueño profundo. Las personas que roncan son socialmente rechazadas y en ocasiones esto puede ser causa de ruptura sentimental. El ronquido se clasifica como leve, moderado o severo, pero siempre es un signo de alarma que debe llevar al paciente y a su médico a investigar si está asociado a otros problemas obstructivos, como desviación del tabique nasal, inflamación de la nariz, rinitis, sinusitis, crecimiento de adenoides o amígdalas y principalmente al síndrome de apnea obstructiva del sueño. En el Instituto de Salud Cardiovascular estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten dar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto de Salud Cardiovascular cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica cardiológica, pruebas especializadas en cardiología, ecocardiografía, control de la hipertensión, Holter, pruebas de esfuerzo, laboratorio de hemodinamia, rehabilitación cardíaca. Acude al Instituto de Salud Cardiovascular, donde te brindaremos un trato cordial y humano. Cuida tu salud, protege tu corazón y tu vida. Estamos hablando de lo que son los riesgos a la salud para todas aquellas personas que tienen algún problema de ronquido o trastornos del sueño. El estudio del sueño es una especialidad médica joven que de alguna forma actualmente ha desarrollado o empieza a hacer que se desarrollen centros o laboratorios o clínicas de sueño donde especialistas van a dar el clavo o van a diagnosticar perfectamente el por qué esa persona no tiene esa calidad de sueño. Un punto que quisiera dejar claro después de lo que hemos platicado es que si el problema es roncar, no quiere decir que nada más es ir con el otorrino y que le corrijan el tabique desviado. Lo primero es que vengan aquí y se haga toda la valoración y dentro del tratamiento o de ese tipo de acciones que se tomarán, probablemente venga el que tenga que ir primeramente con un otorrino, pero habrá más factores que se deben de abordar, como lo veremos ahorita a continuación. Y bien, doctor, pues esta parte yo creo que sí es un punto medular. ¿Por qué? Porque el sentido de que en ocasiones se brinca de un médico a otro y a otro y a otro, cuando en realidad sí es multifactorial la parte de tener trastornos del sueño, lo ideal es mejor que se le vaya creando todo un protocolo, todo un abordaje integral y que tú puedas de cierta forma decir, bueno, ya le pusimos palomita que ya te arreglaron tu nariz, bueno, entonces esa parte ya la quitamos. Ahora vamos a ver qué pasa con otras áreas consecuentes a esto. Y esto hace que el abordaje multifactorial y tiene que ser abordaje también interdisciplinario y multidisciplinario, creo que es algo que también el auditorio debe de entender. Y nos gustaría que nos platicaras tal cual, por ejemplo, una persona que viene contigo, sí, ¿qué va a esperar? ¿Qué es lo primero que se va a hacer? Exactamente cómo empieza todo su proceso para que se le pueda definir exactamente qué trastorno del sueño y por qué. Mira, primero que nada, ciertamente, cuando hablamos de trastornos del sueño, estamos hablando de más de 80 padecimientos, de los cuales el insomnio, el ronquido y la apnea del sueño son como la piedra angular de todo esto. Por tanto, una valoración integral es sumamente importante, ya que hay que considerar factores de género, factores de raza, considerar la edad de los pacientes, si existen padecimientos previos que puedan contribuir o exacerbar los padecimientos, si existen alteraciones anatómicas, como también malos hábitos, de los cuales ya hemos hablado en otros programas. Todo esto nos va a dar una idea general o una concepción total del paciente, y no hablar exclusivamente de un solo elemento, de un solo signo o síntoma. Exacto.
Correcto, yo creo que eso es importante y recalcarlo, porque de cierta forma entraríamos ahora sí en una parte que a mí sí se me hace muy riesgosa y que puede ocasionar grandes problemas. Y es el sentido de que en ocasiones viene el ronquido y de repente uno escucha o simplemente pareciera que ya la otra persona deja de respirar. Claro. Esa parte llega un momento en el que en ocasiones es o mueves a la persona o si está pequeño hasta te le acercas y entra uno está en pánico, es decir, ah caray, o sea, no está respirando. Esa parte de repente viene la bocanada y entonces regresa esa respiración. Sin embargo, hubo un lapso que no lo hay. Esto, ¿cómo se le podría denominar? ¿A qué corresponde? Creo que sería interesante que el auditorio lo sepa, porque esto, bueno, sucede tanto en niños como en adultos. Entonces, también los pequeños, pareciera que ellos duermen relajadamente, pues no, también tienen trastornos de sueño, ¿no, doctor? Sí, bueno, esto nos va a permitir entrar de lleno a lo que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Adelante, doctor. ¿Por qué? Porque el ronquido es parte de este síndrome. Por supuesto. Pero definiríamos entonces a la síndrome de apnea obstructiva del sueño como aquellas interrupciones parciales o totales a las cuales le llamamos hipoapneas o apneas, que son interrupciones que van de 10 segundos a 30 segundos y en ocasiones hasta más de un minuto. Imaginen ustedes lo que significa el estrés que representa para nuestro organismo el dejar de respirar durante 30 segundos o más de un minuto. Esto implica que el nivel de oxígeno se va a ir al suelo, que nuestra frecuencia cardíaca va a tratar de compensar ese déficit de oxigenación aumentando la frecuencia cardíaca y esto nos pone en un riesgo cardiovascular enorme. Porque si a esto agregamos arteriosclerosis, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, bueno, pues estaremos siendo sujetos de infartos, arritmias, accidentes vasculares cerebrales y muchos otros trastornos más, sobre todo de índole metabólica. Sí, por supuesto. Entonces, la parte del ronquido, que puede ser la garganta, que puede ser cualquier otra parte, va de alguna forma a colapsar esa forma de poder estar respirando. Esa falta de oxigenación, por supuesto que al otro día, primeramente, pues la calidad del sueño no la va a haber. O sea, no va a haber una calidad de sueño, la persona se levanta cansado. Y esa parte de lapsos en la que llega menor aporte de oxígeno al cerebro, doctor, ¿cómo esa persona al otro día puede sentirse? O sea, ¿cuáles serían los síntomas de que esa persona al otro día puede decir, ah, caray, pues ¿por qué me siento así, no? Fíjate que me gustaría Sí, doctor. dejar bien claro cuáles son los síntomas diurnos y los nocturnos. Excelente. Ok, los síntomas nocturnos es aquella persona que estando dormida presenta interrupciones súbitas de la respiración. Tratando de solventar esta obstrucción, va a empezar a tener movimientos torácicos y abdominales como si fuera un bimbalete, Exacto. tratando de romper esta obstrucción. Este estrés va a hacer que el paciente sude, que lo que es su cuello y su pecho estén completamente sudados, experimente resequedad de garganta y definitivamente un sueño no reparador. ¿Cuáles serían los síntomas diurnos? Bueno, principalmente el que se sienten con mucha somnolencia. ¿Sí? Sí, típico. Segundo, nuestras capacidades cognitivas se ven seriamente afectadas, nuestra concentración, memoria, nuestra creatividad, aprendizaje, todo se ve seriamente afectado. Y sobre todo nuestra capacidad de respuesta disminuye enormemente, lo cual esto nos hace vulnerables a accidentes automovilísticos, accidentes laborales, etcétera. Claro. Si a esto agregas que también pues, nuestro humor cambia, nadie que se siente cansado está con disponibilidad, mucho menos con una actitud para eventos sociales. Nuestras mismas responsabilidades en el trabajo se hacen sumamente pesadas. Claro. De ahí que hasta en la cuestión sexual, nuestro líbido, tener problemas de erección, todo se va conjugando. Pero como es un padecimiento que no duele y que toleramos un día, una semana, un mes, un año, hasta que la situación es verdaderamente desastrosa y nuestro estado de ánimo se ve totalmente afectado, Claro. con una depresión profunda, con una ansiedad tremenda. ¿Por qué? Porque no estamos descansando. Entonces no nada más estar, como dicen, disperso o ando distraído, sino que realmente está por esa baja oxigenación, ya nuestro cerebro ya no está funcionando igual, ya no capta igual. Yo lo podría comparar a esas reuniones que a veces va uno y terminas 3, 4 de la mañana Sí. y por alguna razón al otro día te tienes que levantar más o menos tempranón
y a media mañana estás que te das de tumbos contra las paredes. Me dice, estoy azotándome contra las paredes, ¿no? Y esa parte yo creo que es algo que de repente, aun cuando no tengas ninguna fiesta, a veces hasta dices, caray, pues, ¿por qué me siento así? Pues ni siquiera hubo fiesta, sino que en realidad es como dices, se puede ir acumulando esto, se puede ir desgastando el organismo, el cuerpo, y de esta forma llega el momento en el que pues, va a haber colapsos o cuestiones fatales, como le estás comentando, infartos o diabetes o X. La parte de obesidad que nosotros ahora estamos, y les comentamos teleauditorio, estamos integrando esta parte a nuestra gran cadena de apoyo hacia lo que es el sobrepeso y obesidad, ya que de alguna forma, como lo hemos platicado aquí con el doctor Acedo, hay que identificar si no se duerme bien o se ronca o hay este tipo de problemas por el sobrepeso u obesidad, o si por no dormir bien o tener una mala calidad de sueño en forma ya crónica, llega un momento en el que el metabolismo se afecta a tal grado que viene el sobrepeso y la obesidad y elevación de triglicéridos, colesterol, etcétera. Por lo tanto, me gustaría, doctor, que fuéramos al corte y que de regreso nos comentaras ese impacto, y que el teleauditorio, que la mayoría como un país de obesos que somos, pues obviamente hay que ir viendo todas las circunstancias que puedan estar afectando y en dónde puede estar el origen, que para unos puede ser una cosa o para otros otra circunstancia que también podemos aquí detectar esta tarde. Recuerden que tiene 50% de descuento cualquier persona, cualquier número de personas, para que se hagan un chequeo aquí con el doctor y obviamente se les dé el tratamiento adecuado en base a lo que se diagnostique e identifique. Vamos al corte, regresamos también para hablar de qué manera se van a poder hacer estas mediciones, porque la tecnología también ha avanzado mucho en los trastornos del sueño. En Atlas Colomos te ofrecemos las mejores actividades deportivas y recreativas para toda tu familia. Contamos con instalaciones de primer nivel, canchas de tenis, alberca olímpica con fosa de clavados y albercas recreativas climatizadas, canchas de fútbol, gimnasio y mucho más. En Atlas Colomos, sus eventos sociales serán espectaculares, ya que contamos con salones y áreas específicas. En Atlas Colomos disfrutarás de un ambiente de exclusividad y seguridad para tus seres queridos. Adquiere hoy tu membresía. Tenemos para ti los mejores planes de financiamiento del mercado. Atlas Colomos, rumbo al centenario, abre sus puertas a nuevas familias. Llámanos 3648-0120, extensión 1220. 3331-066120. El ronquido es el síntoma cardinal de un trastorno serio denominado síndrome de apnea obstructiva del sueño, por lo cual debemos considerarlo. Existen diferentes síntomas asociados al ronquido, como es la resequedad de garganta, sensación de fatiga, sueño durante el día, cambios de humor y dificultad para concentrarnos, ya que nuestra capacidad de atención y memoria se ven afectados. El síndrome de apnea obstructiva del sueño se define como la interrupción de la respiración mientras dormimos. Cuando esta es total, se le llama apnea, y cuando es parcial, hipoapnea. Las interrupciones de la respiración oscilan entre 10 a 60 segundos y en ocasiones pueden ir más allá de un minuto. Es la garganta o faringe la zona que con mayor frecuencia sufre el cierre o colapso de la vía respiratoria. Durante la apnea se genera una caída muy importante de la concentración de oxígeno en sangre, lo cual afecta a todos nuestros órganos y sistemas. Este estrés constante mientras dormimos genera un desequilibrio hormonal y metabólico que propicia diabetes, obesidad y síndrome metabólico. Grupo Respira es una empresa especializada en terapia respiratoria y trastornos del sueño, con más de 10 años de trayectoria y de prestar una atención con calidad. Ofrecemos diagnóstico de cualquier tipo de trastorno respiratorio y del sueño, como insomnio, apnea, ronquido, somnolencia y otros. Realizamos pruebas de función pulmonar y brindamos acceso a diferentes tipos de tratamiento a través de la renta y venta de equipo médico de las mejores marcas.
Contamos con equipo para oxigenoterapia, aerosolterapia y fisiología pulmonar. Trabajamos con los mejores especialistas en sueño, instalaciones de primer nivel y una gran variedad de dispositivos para cumplir nuestro objetivo: mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. En Grupo Respira, estamos encantados de poder ayudarte a ti y a tu familia. Bien, pues hemos comentado que el síndrome de apnea obstructiva del sueño se define como la interrupción de la respiración mientras dormimos. Yo creo que cualquiera de nosotros que aguantemos la respiración por más de 30 segundos, un minuto, y que le agreguemos que estamos estresados o etcétera, yo creo que es algo que lo vemos peligroso. Pues imagínense que en la noche tengan diferentes periodos de esta forma. Por supuesto que a la larga va a haber un deterioro, como ya se ha comentado, y eso hay que evitarlo. Y al evitar esto, automáticamente estamos previniendo de que vaya a haber problemas tan severos como un infarto, algún accidente vascular cerebral o el famoso derrame cerebral. Y bueno, todas estas situaciones los vivimos día a día. El fulanito se infartó, esto, aquello, pero no tomamos cartas en el asunto. No estamos tomando acciones, entonces no nos quejemos si no tomamos acciones. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. Y bueno, yo aquí, nuevamente hablando, doctor, el punto de cómo saber, cómo identificar, por supuesto no va a ser la pareja, sino qué es lo que se va a hacer, qué es lo que viene y qué es lo que la clínica de sueño o trastornos de sueño va de alguna forma a poder medir y empezar ahora sí ya el diagnóstico. Fíjate que más del 70% de las personas que sufren de apnea de sueño son obesos. Eso te da una idea de la importancia que tiene el sobrepeso en la generación del proceso obstructivo respiratorio. Muchas veces nos preguntamos si es la obesidad el que propicia el SAOS o el síndrome de apnea, o es la apnea por la interrupción o fragmentación del sueño lo que va a desencadenar un fenómeno de sobrepeso. Por el metabolismo, ¿no? Por la cuestión del metabolismo. Sí. ¿Cómo ocurre esto? Cuando nosotros dormimos poco, esa deficiencia de nuestro sueño va a generar una liberación de hormonas, como es el cortisol, como es también una alteración en el nivel de glucosa. Asimismo, muchas hormonas que controlan el apetito, como es la leptina y la grelina, se van a ver seriamente afectadas. Todas aquellas personas que dormimos mal, generamos niveles muy bajos de leptina, ¿sí? Que es la hormona que nos hace disminuir el apetito. Correcto. Y tenemos niveles muy altos de grelina, que es aquel que nos motiva a seguir comiendo. Es por eso que los pacientes que no duermen les da por comer mucho. Se levantan y van al refri, claro, típico. Claro, ciertamente, el solo hecho de que tengamos más tiempo despiertos nos da más oportunidad de beber y comer. Cierto. Por tanto, esto es lo que desencadena ese fenómeno de obesidad o sobrepeso. Correcto. ¿Sí? Qué interesante. Muy interesante. Ahora, ¿qué relación tiene, por ejemplo, el metabolismo y el sueño? Todavía hay una gran discusión en relación a esto, si es algún factor del metabolismo lo que genera que tengamos un sueño adecuado, o es que a través de un sueño adecuado y reparador podemos llegar a detonar un metabolismo adecuado. Correcto. O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Exacto. Ciertamente hay una influencia tremenda en esto. El hecho de que nosotros no tengamos un sueño reparador, sobre todo en el SAOS, en donde en las primeras etapas de sueño, que es donde más se presenta, en la primera etapa 1 y 2, es cuando más llegamos a tener obstrucciones de la vía respiratoria. Correcto. Pero recuerdes que en el primer programa hablábamos que en el sueño profundo hay una parálisis total de todo nuestro cuerpo. Cierto. Esto genera que los problemas obstructivos se exacerben, que la acumulación de dióxido de carbono aumente, pero también hace que el detonante, que es el CO2, para que nosotros respiremos, no se active. Y es por eso que los periodos de apnea durante la etapa de sueño profundo son mucho más severos, más prolongados y generan más deficiencia de oxígeno. Wow. Aquí hay dos factores entonces. Uno, el sentido de, obviamente, la baja de oxígeno que comentas ahorita, pero el punto de que por razones naturales se incrementa esas ganas de tener algo de comida a la mano. Que normalmente pareciera que el satisfactor son azúcares, justamente, ¿no? Sí. Entonces da esa impresión que aparte de esto siempre se busca algo dulce, un chocolate o lo que sea, y ahí empieza todo esto.
En realidad lo que estamos viendo es que el factor preponderante viene a ser el trastorno del sueño, sea antes Claro. o sea después. Entonces lo que quiere decir que en ambas vías, si se soluciona el trastorno del sueño, automáticamente o se evita un sobrepeso y obesidad o se logra controlar un sobrepeso y obesidad. Así estaría, ¿no? Sí, todos hemos escuchado frecuentemente lo que es que tienes una tolerancia inadecuada de la glucosa. ¿Sí? Exacto, la resistencia. La a insulina resistencia famosa. Sí. ¿Qué traduce eso? Porque muchas veces nos lo dicen y no lo comprendemos. Bueno, Idea. lo único que traduce es que nuestro organismo hace una inadecuada distribución de la glucosa para meterla a los tejidos y al cerebro. ¿Qué pasa cuando en ayunas tenemos niveles altos de glucosa o niveles altos de insulina? Ajá. Esto no es otra cosa más que la demostración de que nuestro organismo está haciendo una distribución inadecuada de esos elementos. Claro. ¿Sí? Y el crear la resistencia a la insulina sería en este caso que desconoce de alguna forma y la insulina puede estar por donde quiera, pero simplemente la glucosa ya no está siendo controlada, ¿no? Se mantiene circulando en Ahí sangre va. a niveles muy altos, pero no entra a la célula. Por eso en ocasiones en una glucosa en ayunas aparece alta. Esa Claro, es la razón, ¿no? Por supuesto. Y de ahí Ahora, viene la parte donde ya se puede estar sobrecargando páncreas y todo y derivarse una diabetes. por supuesto, ahora Ok. imagina el estrés que representa el no estar respirando adecuadamente, se genera una liberación de catecolaminas, de citocinas, de muchas sustancias que Químicas, claro. generan un proceso inflamatorio crónico, al que llamamos síndrome metabólico. Ok, ¿Sí? por supuesto. Y que genera una inflamación endotelial, o sea, lo que reviste a las arterias se inflama desde la arteria más gruesa hasta el capilar más pequeño. Claro. Y esto, a medida que el tiempo pasa, va a favorecer hipertensión arterial, alteración coronaria y problemas isquémicos como son infartos, arritmias, etcétera. Y a Claro. nivel cerebral lo mismo. Y hablando del punto nutricional, el hecho de que algunas personas tienen colesterol no lo logran controlar con nada, probablemente a lo mejor el único punto sería que en el momento en que empiezan a dormir bien, su colesterol y triglicéridos automáticamente van Yo lo a tengo caer. totalmente Sí. comprobado eso. Excelente. A medida que Mm. nosotros logramos controlar nuestro sueño, los niveles de colesterol, los niveles de glucosa, de insulina, todo viene abajo. Claro. Claro. Hay que tomar en cuenta que todo esto es parte de una terapia conductual. Por supuesto. ¿Sí? Ujú. Porque no podemos descuidar la dieta, no podemos descuidar el ejercicio, no podemos descuidar los hábitos de sueño. Todo esto va sumando. Claro. Si nosotros tenemos un control adecuado de todos estos factores, es seguro que vamos a tener una mejor calidad de vida y una mejor calidad de sueño. Perfecto, y que es el objetivo que nosotros perseguimos con lo que es esta campaña y este programa nutricional, pero con supervisión médica, y que estamos cubriendo todos estos eslabones donde finalmente lo que estamos viendo es que cualquier fallo, cualquier disfunción o trastorno que se tenga, se pueda abordar, pero de una forma muy, muy consciente. Claro. Y por último, bueno, pues en este punto yo creo que el prevenir está en las manos de cada quien, porque por ejemplo hay medicamentos para controlar el colesterol que te salen un muy buen billete al mes y que a lo mejor la inversión en venir aquí contigo, que se le detecte su trastorno del sueño y se le aborde, pues se van a ahorrar pues todo ese medicamento, y entonces pues para qué estar compre y compre medicamentos si en forma automática por consecuencia se va a controlar su colesterol y sus triglicéridos. Vamos al corte y vamos a ver cómo la tecnología también en los trastornos del sueño es muy importante y no se hace de una forma así al aventón, así media rudimentaria. Por supuesto que no. Vamos a ver toda la serie de paratología y sistemas que tiene aquí el doctor Acedo Crayem aquí en Grupo Respira, para que ustedes conozcan cómo van a detectar los trastornos que ustedes tengan para dormir bien. Cortamos tantito y regresamos. En Atlas Country Club podrás disfrutar de uno de los mejores campos de golf de nuestro país. El campo cuenta con 18 hoyos par 72 con una extensión de 7.169 yardas de campeonato. 2 lagos artificiales enmarcan el hermoso paisaje de nuestro campo, ofreciéndoles una de las mejores experiencias a nuestros jugadores. Disfruta de la impresionante vista panorámica de nuestra plataforma de práctica de más de 300 yardas de fondo, con capacidad para 16 practicantes en línea. Atlas Country Club te ofrece la más alta tecnología a nivel mundial y los mejores sistemas de análisis de juego.
Además del golf, tu familia podrá disfrutar de la tranquilidad de nuestras áreas recreativas, ya que Atlas Country Club cuenta con terrazas, canchas de tenis, alberca recreativa y jardines rodeados de una gran diversidad de flora y fauna. Porque la exclusividad no es un lujo, sino una necesidad, adquiere hoy tu membresía en Atlas Country Club. Tenemos para ti los mejores planes de financiamiento del mercado. Llámanos. Teléfono 3648-0120, extensión 1220, o al celular 044-333-106-6120. Amigos de Acontecer Médico, me da muchísimo gusto comentarles que continuaremos con la campaña de sobrepeso contra el sobrepeso y la obesidad, que ya llevamos bastante tiempo y que además me da mucho gusto que cada vez estamos cubriendo más de todos aquellos factores que en determinado momento van a generar o van a complicar el sobrepeso y la obesidad. Para realizar una verdadera campaña como la que nosotros hemos estado realizando y seguiremos realizando, era necesario juntar una serie de factores que hemos visto que participan, muchos de ellos no tan conocidos o muchos de ellos que no se les había dado esta difusión. Les comento que ya tenemos el programa nutricional, tenemos el estudio de laboratorio para la supervisión médica, gimnasio y bueno, tenemos también todo lo que es valoración cardiológica, en fin, le hemos agregado cada una de las partes. Sin embargo, nos faltaba un eslabón y me da mucho gusto que esta tarde también ya lo presento como parte del staff a Grupo Respira a través de su director, el doctor Jorge Acedo Crayem. Doctor, bienvenido y ya me da muchísimo gusto que te integres a este staff para poder tratar y manejar esta campaña de una manera muy profesionalmente y médica, para que el sobrepeso y la obesidad sea un abordaje realmente integral y además todas las causas puedan ser superadas y sobre todo monitoreadas. Entonces, lo que es trastorno del sueño, pues me da mucho gusto y darte la bienvenida a que te integres pues a este staff. Déjame decirte que para mí es un entusiasmo enorme el que me permitan participar de este proyecto, porque quiero comentarles algo que he venido desarrollando a través de mi práctica con los cardiólogos. Ellos me han permitido colaborar con el control de sus pacientes, porque una vez que se someten a tratamiento para la cuestión de la apnea del sueño y que empiezan con su tratamiento con CPAP, mejoran enormemente en cuestión de las arritmias, la hipertensión arterial, y hacemos un monitoreo de la presión arterial durante el sueño para ver cuál ha sido el avance a través de la terapia. Excelente. Así es que creo que vamos a hacer una excelente sinergia, de la cual, insisto, me siento muy orgulloso de poder servirles a ustedes y sobre todo al público. Perfecto, y bueno, recordarles que el día 26 de septiembre tenemos nuestra primera conferencia y que a partir de octubre ya también el doctor Acedo Crayem va a estar dando pláticas en estas conferencias que tendremos alrededor de más o menos cada 15 días a partir de octubre, y en donde van a ustedes tener la oportunidad de interactuar con el doctor Acedo Crayem, de hacerle sus preguntas y por supuesto de que de esta forma se puedan ya llevar una idea hacia dónde tienen que caminar y sobre todo pensando que se va a superar el sobrepeso y obesidad y cualquier consecuencia que en ese momento ya se pueda tener. Entonces, pues bienvenido doctor, bienvenido Grupo Respira, bienvenido doctor Acedo Crayem, y bueno, pues continuamos con este interesante programa sobre trastornos del sueño. En el Instituto de Salud Cardiovascular estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten dar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto de Salud Cardiovascular cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica cardiológica, pruebas especializadas en cardiología, ecocardiografía, control de la hipertensión, Holter, pruebas de esfuerzo, laboratorio de hemodinamia, rehabilitación cardíaca. Acude al Instituto de Salud Cardiovascular, donde te brindaremos un trato cordial y humano. Cuida tu salud, protege tu corazón y tu vida. Bien, pues volviendo con la importancia de respirar y sobre todo a cuando estamos dormidos, es una
un fundamento en el cual podemos prevenir muchísimas enfermedades y muchos riesgos. El estrés que genera constantemente esto, ya estamos viendo, nos lo decía aquí el doctor Acevedo Crayem, acerca de cómo va a haber ya consecuencias, niveles altos de colesterol, niveles altos de presión arterial, por supuesto en este caso ya en conjunto lo que es el síndrome metabólico, y bueno, pues finalmente ya estamos hablando ya de problemas severos que van a generar en cualquier cantidad de enfermedades crónico-degenerativas. Lo interesante del asunto es decir, y yo decía, bueno, ¿quién va a medir esto? ¿Cómo saber? ¿Es complicado, no es complicado? ¿Es muy costoso? Surgen muchas preguntas, doctor. Platícanos. Claro, si recuerdas en un programa anterior hablamos de la importancia de la entrevista, de la consulta, lo mismo la exploración física para detectar peso, talla, perímetro de cuello y abdomen. Pero tenemos que entrar ya ahora al estudio objetivo del sueño, que se logra a través de dos métodos. El principal, al que consideramos el estándar de oro, es la polisomnografía. Correcto. Ese estudio se hace en nuestro laboratorio, en donde el paciente se queda a dormir una noche y realizamos un registro de su actividad cerebral a través de un electroencefalograma, actividad de los movimientos oculares, correcto, de los músculos del mentón y de los músculos de las piernas, para ver si hay actividad muscular. También monitoreamos la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre, entre muchos otros parámetros. Correcto. Esto nos permite hacer un diagnóstico certero de no solo de apnea del sueño, sino de muchos otros trastornos más. Hablábamos hace un momento de que hay más de 80 padecimientos. Exactamente. Pero también, por fortuna, más del 80% de los problemas de SAOS se diagnostican a través de un método que es la poligrafía cardiorrespiratoria, que se hace en nuestro domicilio, en la comodidad de nuestra cama, en donde el técnico se presenta y a través de estos dispositivos, como el que les estoy mostrando ahorita, este dispositivo se llama microcardio, nos permite hacer un monitoreo del flujo respiratorio, del ronquido, de la frecuencia cardíaca, del nivel de oxígeno en sangre, pero sobre todo del riesgo cardiovascular. Wow, ¿Sí? padre. Ajá. Entonces, con esto es suficiente para que a través de un monitoreo mínimo de 4 horas, que es el periodo que exigimos para poder hacer una interpretación adecuada, correcto, pero por lo general son estudios que duran entre 6 a 8 horas. Contamos también con este otro dispositivo, que es el Apnea Link Plus de ResMed o el AirSense, donde podemos monitorear todos estos parámetros de los que les hablaba. Ok. ¿En qué cambia uno y otro? Bueno, pues que tienen diferentes algoritmos. En este utilizamos un cinturón que va a través del tórax para detectar movimientos torácicos y abdominales, pero también nos brinda la misma información que este otro. Nosotros estamos en capacidad de poder hacer de 3 a 4 estudios por noche, así es que difícilmente puede darse la situación de que la saturación de pacientes no lo permita. Por supuesto. Pero es importante que la gente sepa que es un estudio accesible, al cual pueden tener acceso todos, y que se hace en la comodidad de su domicilio. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, que sea necesario. Está indicado específicamente una polisomnografía o sea, ¿cuál es el indicado en un trastorno de sueño, digamos, como ronquido, insomnio, apnea, o hay ciertos parámetros a seguir? ¿Es mejor uno, mejor el otro? ¿En qué consiste ese criterio? Por ejemplo, por eso es vital la valoración clínica con un especialista, porque es el médico o el especialista el que determinará cuál es el estudio apropiado a seguir. Los datos que quiere recabar. Claro, cuando tú detectas que hay un componente neurológico, vamos a suponer, hay muchos pacientes que desencadenan epilepsia mientras duermen, o simplemente el famoso fenómeno del sonambulismo. Bueno, para eso se requiere una polisomnografía, ¿no? O para detectar otros trastornos como son terrores nocturnos, que también pueden ser diagnosticados, epilepsias, trastornos de somnolencia excesiva o de insomnio, que pueden ser apoyados por la polisomnografía. Excelente. ¿A partir de qué edad ya se pueden hacer ese tipo de estudios, doctor? Desde recién nacido hasta cualquier edad. Wow, magnífico. Porque también en los niños, bueno, ¿cuántos hay que tienen enuresis, o sea, que se hacen pipí en la cama y que finalmente lo que tienen es cantidad de pesadillas, de terrores nocturnos y obviamente por problemas de familia, por trastornos emocionales, y esto pues obviamente lo que va a generar es que ya desde ahí puede empezar a generar una serie de enfermedades el pequeño. Entonces también es un punto interesante que en los niños se empiece a abordar, no nomás a ellos, sino también la dinámica que se tienen con el padre, la madre o ambos, ¿no? O el famoso trastorno de déficit de atención o hiperactividad, Ese que en muchos niños
por malos hábitos que se generan, son niños que no duermen, que se están levantando continuamente a la cama de los padres o que son demandantes y pasan toda la noche queriendo que la luz esté prendida, estar jugando con las tablets o con los dispositivos. Sí, exacto. El caso es que son niños que no duermen. Claro. Pero el niño que no duerme no manifiesta somnolencia, manifiesta irritabilidad, manifiesta Falta de conducta atención. desafiante, falta de atención, que son catalogados como niños con TDA Claro. y mal manejados. Puede estar entonces sobrediagnosticado el Pero TDAH. por supuesto que lo está. Porque no se toma en consideración la parte de la calidad del sueño de ese pequeño, ¿no? Entonces, no, pues un punto bastante importante. Y bueno, doctor, pues si gustas continuamos con el tema. Yo creo que el hablar de mediciones como esta, pero además en la comodidad ya del hogar, primero, pues yo creo que relaja, porque ya de por sí toda esta serie de estudios no dejan de ser todavía un poquito ese síndrome de bata blanca, en el sentido de decir, híjole, voy a estar en un lugar, Claro. ¿qué va a pasar?, etcétera. O hasta de cohibirse y que no se duerma por el hecho de sentirse X, ¿no? El tener esto en la comodidad del hogar y simplemente llegar, se lo coloca el paciente, tú le explicas, o hay que ir al domicilio a colocárselo, o él ya sabe cómo, es muy sencillo. Cambia un poquito. Por ejemplo, Ajá. este dispositivo se instala en el consultorio, Ah, se ya. pone aquí como si fuera reloj de pulso. Correcto. A través de este puerto lleva una cánula que va hacia la nariz, que es el que registra el flujo respiratorio y el ronquido, y de aquí sale un sensor para el dedo, donde estamos midiendo el nivel de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Ah, qué maravilla. Con esto es Ajá. suficiente para poder tener un registro con todos los parámetros necesarios. Y este otro, como te explicaba, funciona de una manera un poquito diferente. Se coloca aquí en el pecho, pero ninguno de los dos dispositivos llega a ser realmente invasivo. Yo les garantizo que en un lapso no mayor a 15 minutos se siente uno perfectamente adaptado. Así es que los invito a que no tengan miedo de acercarse y que los estaremos valorando adecuadamente y brindando el mejor servicio con este tipo de dispositivos. Pues pienso que esto nos abre muchas posibilidades, pero también la intención es que nuestro teleauditorio pues tenga esa confianza de que se tiene lo más avanzado en la patología o en sistemas para poder hacer esta detección. El electroencefalograma sería una parte complementaria, inicial, ¿es en todos los casos o no es tan importante siempre hacerlo como consistentemente el electrocardiograma, sino es solamente en algunos pacientes, doctor? No, solo en algunos pacientes. Solo De hecho, ok. el electroencefalograma forma parte de los elementos a monitorear en la polisomnografía. Correcto. Y es un elemento, yo diría, quizás de los más importantes. Pero toma en cuenta que un estudio de estos está oscilando entre 14,000 y 18,000 pesos, la Wow. ejecución de una polisomnografía, Sas. y un estudio que se hace en casa anda entre 3,600 pesos. No, pues mil veces. acá, Pero ¿no? hay enfermedades que requieren de una claro. polisomografía. Sí, no, por supuesto. Bien, pues entonces, hablando de lo que es ya el diagnóstico, creo que está muy claro. Si hay algunos otros aparatos, si quieres después del corte lo comentamos, pero también nos gustaría que también pronto viéramos cómo vamos a estar tratando o recibiendo ya un tratamiento adecuado en lo que se refiere a cada uno de los trastornos, cuando aplica lo que indica, etcétera, porque hay una serie de aparatos que de veras, ahorita después del corte lo vamos a ver, y todos estos están aquí en Grupo Respira. Así que continuamos con trastornos del sueño. En el Instituto de Salud Cardiovascular estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten dar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto de Salud Cardiovascular cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica cardiológica, pruebas especializadas en cardiología, ecocardiografía, control de la hipertensión, Holter, pruebas de esfuerzo, laboratorio de hemodinamia, rehabilitación cardíaca. Acude al Instituto de Salud Cardiovascular, donde te brindaremos un trato cordial y humano. Cuida tu salud, protege tu corazón y tu vida.
El estudio del sueño es una especialidad médica joven. En la actualidad existen centros o laboratorios del sueño, como Grupo Respira, dedicados al estudio, cuidado y tratamiento de los pacientes con algún trastorno del sueño. El abordaje de estos trastornos se hace a través de la consulta con un especialista, en la que después de una entrevista y una exploración física, así como la inclusión de estudios complementarios, se llega a un diagnóstico para luego ofrecer un tratamiento. La poligrafía cardiorrespiratoria es el estudio más empleado para la evaluación diagnóstica del paciente con sospecha de ronquido y síndrome de apnea obstructiva del sueño. Este es un sistema portátil que permite el estudio del sueño en casa. La poligrafía registra de forma continua el nivel de oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca y los movimientos torácico-abdominales. La polisomnografía nocturna es una técnica de monitorización del sueño en la que se registran diferentes variables fisiológicas, entre ellas la actividad eléctrica cerebral, la actividad muscular, ocular y algunas variantes cardiorrespiratorias, y está indicada en diferentes circunstancias. Cuando el paciente presenta insomnio, en algunos casos respiratorios como el ronquido y apnea obstructiva del sueño, también en los casos de movimiento periódico de las extremidades o movimientos incoordinados nocturnos, en algunos casos de depresión o alteraciones psicológicas, en la somnolencia excesiva diurna o narcolepsia y por último en la epilepsia o convulsiones nocturnas. El estudio del sueño se realiza a lo largo de una noche entera y se considera válido cuando se obtiene un mínimo de registro de 3 horas documentado por electroencefalograma. En los pacientes en que se sospecha algún trastorno del sueño es imprescindible contar con un estudio del sueño o polisomnografía. Pues para tener un tratamiento adecuado ya hemos visto que es necesario con un especialista en sueño, no cualquier especialista o cualquier médico, sino simplemente venir para que se haga un correcto diagnóstico y el tratamiento también individualizado. El también pensar que no estemos respirando durante la noche en diferentes etapas, también ya vimos que es algo muy riesgoso y creo que esto queda muy claro, y la consecuencia que puede tener a nivel cardiológico, a nivel metabolismo, etcétera. La parte de tratamiento creo que es una parte medular, decir, bueno, pues ya vimos, ya nos asustamos, doctor, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de soluciones hay para lo que es el ronquido, que no requieren cirugía, por supuesto, que no tienen problema de tabique desviado, o qué tipo de mecanismo se va a tener para evitar esos espacios en donde no se está respirando durante la noche? Bueno, recuerda que siempre hay que irnos a la base, a lo básico. Por supuesto. Hay que bajar de peso, hacer ejercicio, tratar de no consumir bebidas que nos relajen, como es el alcohol, tampoco, medicamentos tóxicos o básicamente drogas que generen mayor relajación y colapso de la vía respiratoria. Perdón, doctor, en eso que dices, por ejemplo, el diazepam, los inductores de sueño y todo, ¿estarían contraindicados? Totalmente contraindicados en pacientes que tengan síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿No? ¿Por qué? Porque generan relajación. Y a mayor relajación, mayor colapso de todos los músculos, sobre todo de la orofaringe. Okay. Están totalmente contraindicados. Correcto. Cuando estamos hablando de un paciente con ronquido primario, es un paciente delgado que simplemente ronca. Bueno, en esos pacientes, una vez que se descarta alguna obstrucción de la vía aérea superior, se les sugiere este tipo de dispositivos que les llamamos dispositivos intraorales o avances mandibulares. Existen 2 tipos. Uno de ellos es el avance mandibular, que es una especie como de guarda, que en realidad no es tal, sino que hace que la mandíbula o el maxilar inferior se haga hacia adelante mientras dormimos y evita que la lengua descanse sobre la faringe. Y esto tiene un avance milimétrico, no sé si lo alcanza a percibir la cámara de manera lateral, pero el ortodoncista especialista en sueño que colabora con nosotros va a hacer una medición a través de una radiografía de cráneo donde se hacen ciertas mediciones específicas para ver qué avance requiere el paciente. Existen otros tipos de dispositivos que no solo avanzan el maxilar inferior o la mandíbula, sino que traccionan la lengua. Wow. Estos retractores son un poquito más incómodos. En realidad un dispositivo de estos difícilmente tarda uno más de 8 días, es mucho, menos de 8 días quise decir,
para adaptarse a un dispositivo. ¿Por qué? Porque los primeros días puede uno sentir fatiga, sobre todo de los músculos maceteros, por la posición forzada. Correcto. Pero en 8 días estamos totalmente adaptados. Y se ajustan tal cual a la mandíbula, Claro. a la apertura de mandíbula que hace que desplazamiento más bien de la mandíbula de cada persona, ¿no? Por supuesto, de hecho no es tienen que ir estándar. con el ortodoncista para Perfecto. tomar una impresión y que el dispositivo se adapte a su anatomía directamente. Wow, interesante. Bien, doctor, creo que aquí también vale la pena el que se aproveche lo que nos estás ofreciendo amablemente y te lo agradecemos. Ese 50% en la valoración, ese 50% de descuento. Claro. La intención también es que las personas tengan un ahorro y puedan continuar el tratamiento, porque luego también llega a suceder que a lo mejor vienen y a la hora que llegan al tratamiento, curiosamente es cuando en ocasiones ya no continúan y entonces quedan peor porque saben lo que tienen, saben que es peligroso y sin embargo no dan ese paso. Los costos que nos estás manejando ahorita o que estamos viendo están realmente accesibles. En el caso de lo de diagnóstico, ese tipo de, por ejemplo, en el caso de la parte mandibular, tiene un costo accesible. No, creo yo que es bastante accesible, tiene También. un costo de 3,600 pesos, Ok. pero incluye 2 o 3 valoraciones con el ortodoncista. Ah, ya, ok. Porque requiere primero Ujú. la valoración con tu servidor, después, una vez que determino que es ronquido primario lo que tiene, lo derivo con el ortodoncista, él le hace la impresión, recorta o hace todos los ajustes que sea necesario y a veces se requiere 1 o 2 visitas para que el cliente o el paciente Así. pueda sentirse perfectamente a gusto y Perfecto. adaptado. Esto es en un ronquido que no requiere de una cirugía. Ahora, Exacto. ese espacio donde viene esa falta de oxigenación, porque viene la apnea o el dejar de respirar dormidos. Ahí, ¿qué es lo que se indica, doctor? Lo que está indicado son los aparatos de presión positiva, que son todos estos que te estoy presentando aquí. Correcto. Manejamos las marcas de mayor prestigio, como es ResMed, como es Weyman, como es Respironics, y todos los aparatos brindan cualidades o particularidades muy pequeñas diferentes, pero en general todos ejercen una presión de aire a través del conducto de la vía aérea, con lo cual evitamos el colapso. Y cuando respiramos normalmente nosotros tenemos una presión negativa dentro del tórax y a través de estos dispositivos la presión se hace positiva y mantiene las paredes abiertas todo el tiempo. Ok. Con lo cual, desde el primer instante que ustedes utilizan un dispositivo de estos a través de una mascarilla que puede ser oronasal, o sea que cubre nariz-boca, o una mascarilla nasal que cubre exclusivamente la nariz, Ok. podemos nosotros lograr una férula de aire que mantiene nuestra vía respiratoria abierta y con lo cual desde el primer instante dejamos de roncar, dejamos de tener eventos obstructivos y sobre todo yo quisiera que lo vieran como un salvavidas. Sí, sí. Disminuimos enormemente el riesgo de un accidente cerebrovascular, o sea, un accidente vascular cerebral o un infarto. Claro, entonces no es oxígeno, es el mismo Ah, no. aire, pero que se hace de forma comprimida. ¿Esto es durante un tiempo, durante algún periodo, o esa persona ya prácticamente lo tiene que utilizar de por vida? Qué bueno que tocas ese punto porque hay la falsa idea de que esto inyecta oxígeno. No, No. toma aire ambiente y a través de una turbina lo hace llegar a la vía respiratoria Perfecto. para mantener la vía respiratoria abierta Correcto. con aire ambiente. Ujú. ¿Cuándo requieren oxígeno? Hay pacientes que además del problema de SAOS o de obstrucción de la vía respiratoria, tienen un problema de restricción pulmonar, digamos una fibrosis pulmonar a consecuencia de N cantidad de causas y que requieren oxígeno suplementario. En ese caso, sí habrá que agregar oxígeno al dispositivo, pero en la 99% de los casos no. Correcto. El 50% que estamos ofreciéndole a nuestro teleauditorio, doctor, implicaría también con un descuento ya cuando se llega a esta etapa de un tratamiento, digo, de presidio, un tratamiento más bien ya en ese sentido, sea para ronquido, sea para la apnea. ¿Hay posibilidades de que también se les den precios preferenciales, doctor? La posibilidad que hay más que nada es financiamiento. Financiamiento, Porque desafortunadamente estos equipos, y más como está la condición del dólar, Sí, claro. todos Ah, son sí, importados. Ujú, exacto. Entonces, puede resultar un estudio costoso, pero cuando consideramos lo que nos vamos a ahorrar, honestamente, en consultas médicas, en Claro. tratamiento médico y en calidad de vida, Cierto. que es en lo que quisiera hacer mucho énfasis, creo que no resultan caros. No, y habíamos hablado ya de que si te va a nivelar, por ejemplo, el colesterol, vas a evitar estar comprando un medicamento
que también tiene un costo elevado. Bueno, aparte de eso, los problemas que puede haber cuando ya puede haber una, digamos, que no lo quiera, un síncope cardíaco o algún problema de parálisis cerebral, obviamente pues todo esto va a ahorrarte no nomás dinero, sino sobre todo pues calidad de vida y vida misma, ¿no? Doctor, pues una última recomendación ya para despedir el programa, doctor. Pues que se acerquen, que estamos en la mejor disposición de poder ayudarlos, que no consideren a los trastornos del sueño como una enfermedad de segunda, sino de primera. Exactamente. Y que sepan que es un manejo multidisciplinario, junto con el neumólogo, el bariatra, el nutriólogo, el especialista en sueño, quienes vamos a poder brindarles toda la asesoría necesaria, estudios y equipo de alta especialidad. Perfecto, doctor, y pues además darte la bienvenida a nuestro staff para Gracias. lo que es nuestra campaña contra la obesidad y sobrepeso, y que podamos nosotros ir de la mano para desde el principio empezar a controlar a todos estos pacientes. Y ustedes, bueno, pues gracias por su atención. Dentro de 8 días estaremos nuevamente con ustedes, así que Ricardo Ursúa, como siempre, me despido con el gusto de tenerlos aquí en nuestro programa, y muchísimas gracias por seguirnos semana a semana. Muy buenas tardes, buenas noches.